Dios nos bendiga a todos. Dios nos bendiga más. Vamos, aleluya, a estudiar por qué debemos meditar en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer para así dar inicio Josué capítulo 1, versículo 6 al 8. Para aprender más acerca de la meditación piadosa. La letra dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra que ha sido leída y pedirle que la haga explicativa a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendiga tu palabra que ha sido leída, Señor, y nos dé de nuevo para hablar de ella con altura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero introducirme con esto que dice: si queremos ser creyentes, maduros y productivos, debemos hacer de la meditación un hábito permanente. Pero la meditación descrita en la Biblia es muy diferente de otras formas que requieren el vaciamiento de nuestra mente. Al contrario, la meditación bíblica implica llenar la mente con la palabra de Dios y reflexionar sobre sus verdades. Amén. Gloria al Señor. Hay diferentes meditación y aquí podemos hablar de la meditación del yoga. La meditación del yoga habla que vaciemos nuestra mente, pero la meditación de la palabra, la cual vamos a hablar aquí, que por qué es necesario meditar en ella. Gloria a Dios. La meditación yoga pide que nuestra mente esté en blanco. Y para nosotros meditar en la palabra de Dios debemos tener llena nuestra mente de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. O sea que de esta meditación yoga nosotros no podemos hacer mucho caso, porque nosotros somos creyentes, no somos yoga. Y cuando hablamos de meditar en la palabra, es llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Leer. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos sacar un momento y analizar, pensar en ella. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, nuestro espíritu será alimentado de la palabra de Dios. Nuestra mente no puede estar en blanco como los yogas requieren que la mente esté en blanco. Gloria a Dios. Nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios para así poder, aleluya, hacer todo lo que ella nos exige. Y si nosotros meditamos día y noche en la palabra de Dios, dice que nos irá bien en todos los sentidos. Vamos a estar bien espiritualmente, vamos a tener paz espiritual, y todo lo que hagamos, todo lo que nos propongamos hacer,
será prosperado. Si te propone a emprender una empresa, será prosperada. Si te propone hacer lo que tú quieras hacer, pues va a prosperar. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dio a Josué su plan para la conquista de la tierra prometida. Y ese plan no implicaba estrategias militares tradicionales. El plan que Dios le dijo a Josué se encontraría en la palabra de Dios. No era que formara un ejército para hacer estrategia militar para poder conquistar la tierra que él le prometió a su antepasado. No, era simplemente hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Dios. En esta ocasión, la Biblia. Gloria a Dios. Dios le dijo a Josué que se concentrara únicamente en la ley de Moisés. Los primeros 5 libros de nuestra Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eran esos 5 libros de la ley que quería Dios que se concentrara Josué. Hoy nosotros no nos vamos a concentrar solamente en esos 5 libros de la ley, sino en los 66 libros que tiene la Biblia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos meditar en sus estatutos, debemos meditar en sus mandamientos. Si nosotros recordamos siempre la palabra de Dios, no va a haber lugar para que nosotros podamos flaquear. No va a haber lugar para nosotros ser seducidos de ninguna propuesta de este mundo, ni ninguna oferta que nos proporcione, sea el mundo, Satanás o nuestra misma carne. ¿Por qué? Porque nuestra mente estará llena de la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios es que podemos contrarrestar toda fuerza antagónica de las tinieblas. Es un hecho que nos dejó nuestro líder a seguir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo capítulo 4, allí podemos ver que el Espíritu llevó al desierto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Pero ¿para qué fue llevado por el Espíritu al desierto? Dice textualmente, para ser tentado por el diablo. Oiga eso, para ser tentado por el diablo. Pero ¿cuál es la primera tentación que hace Satanás a Jesús? Bueno, como Jesús viene de ayunar 40 días y 40 noches, pues le hace la tentación por lo que él, por el deseo que él tenía en ese momento. ¿Qué? Tenía hambre. Entonces le dice, si tú en verdad eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, y así se hará. Y él mira a Satanás y le dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La Biblia. La Biblia, que en 2 de Timoteo capítulo 3, en su versículo 15, 16, 17 y 18, dice muy claro que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para todas buenas obras. Es con la palabra de Dios que si nosotros meditamos en ella, podemos contrarrestar cualquier propuesta, cualquier oferta que pueda hacernos Satanás, el mundo o nuestra propia carne. ¿Entienden lo que estamos hablando? Gloria a Dios. Entonces, la segunda tentación que le hace Satanás a Jesús
es que lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate abajo, porque escrito está que sus ángeles mandará a que te sostengan y que tus pies no tropiecen en piedra. Satanás le está hablando de la palabra, de la misma palabra que Dios nos manda a que meditemos, le está hablando Satanás. Pero, qué importante es cuando tú y yo meditamos en la palabra y tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro ADN, en todo nuestro ser. Podemos contrarrestar cualquier propuesta que venga del mundo, de Satanás o de nuestra propia carne. Y le dice Jesús, no tentará a Jehová tu Dios. Aleluya. Amén. Escrito está, le dice, escrito está también en la misma palabra que tú me acabas de citar, también está escrito, no tentará a Jehová tu Dios. Aleluya. Usted está oyendo cómo podemos contrarrestar, aleluya, las propuestas y las tentaciones de Satanás con la misma palabra de Dios. Y él no se da por vencido fácilmente. Él sigue actuando, porque la meta de Satanás es desenfocarnos. Si él logró desenfocarnos y hacernos dudar de nuestra identidad, estamos fritos, como dicen por ahí. Pero vuelve la tercera vez y lo lleva a los montes más altos y le dice, a un monte alto, y le enseña toda la gloria de este mundo y le dice, mira, si postrado tú me adoras, yo te voy a entregar toda esta gloria, toda esta riqueza de este mundo que me fue entregada a mí. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, solo a tu Dios adorará y solamente delante de él te postrará. Y dice que Satanás se fue y lo dejó y se apartó de él por un tiempo. Gloria a Dios. Dios le dijo a Josué que se concentrada únicamente en la ley de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia. El éxito de la conquista vendría como resultado de la promesa de Dios, de su presencia poderosa y de la cuidadosa obediencia de Josué a todo lo que está escrito en los textos sagrados. Un aspecto especial de su obediencia era la meditación en la palabra de Dios. Esta tenía que llenar siempre su mente, determinar su palabra y guiar sus acciones. ¿Se está oyendo lo que cuando nosotros meditamos, la palabra de Dios va a guiarnos y va a determinar nuestras acciones? ¿Por qué necesitamos meditar en la palabra de Dios hoy? Es una pregunta. Al igual que José, mantener nuestra mente llena de la palabra de Dios nos ayuda a recordar las ordenanzas de Dios para que hagamos el esfuerzo de obedecerlo. Es la protección que tenemos para no caer en el pecado. Salmo 119, 11. Y el medio para entender los caminos de Dios. Salmo 19, 15. Cuando meditamos constantemente en la Sagrada Escritura, nuestro conocimiento del Señor y el amor que sentimos por Él crecen de manera que nos volvemos cada vez más parecidos a Cristo. Amén. Amén. Vamos a buscar Salmo 119, 11 y Salmo 119, aleluya, 15. Gloria a Dios.
Salmo 119, 11. Aleluya. Dice, gloria a Dios. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Está oyendo? ¿Dónde es que vamos a guardar la meditación de la palabra de Dios? En nuestro corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón es que salen todos los malos pensamientos. Los buenos y los malos pensamientos salen de nuestro corazón. De manera que lo que entra por la boca no te va a contaminar. Es lo que sale de ella que te contamina. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 15 del Salmo 119 dice, en tu mandamiento meditaré, consideraré tu camino. Usted ve que la palabra misma nos manda que meditemos. Amén. En tu mandamiento meditaré, consideraré tu camino. O sea, que es necesario que nosotros, después que salgamos de este estudio bíblico, nos sentemos en un lugar a solas y meditemos en eso. Si es posible, coger la Biblia y volver a darle un repaso. ¿Para qué? Para que esas palabras queden dentro de nosotros, para que esas palabras estén ahí siempre en nuestra mente grabada, para cuando se presente cualquier situación, nosotros podamos tener de dónde, aleluya, poder echar mano. ¿Qué es la meditación? La meditación es un tiempo que se pasa a sola, inmerso en Dios y en su palabra. Eso es la meditación. La meditación debemos sacar obligatoriamente un tiempo para hablar con Dios a sola. ¿Qué tiempo? El tiempo que tú determines quedarte con Dios, sea en ayuno, o no tiene que ser en ayuno. Después que tú lees la palabra, tú puedes sacar 10, 15 minutos, 30 minutos, qué sé yo, el tiempo que tú creas que pueda sacar para estar delante de Dios. ¿Qué es la meditación? Dijimos que es un tiempo que sacamos a solas con Dios. Amén. Es dar vuelta a las cosas en nuestra mente, tratando de comprender y aplicar las verdades de Dios, pero ¿cómo puede usted comenzar esta importante práctica? Al leer la Biblia, enfóquese en los siguientes aspectos de Dios. Enfóquese en los siguientes aspectos de Dios. Su persona. Punto número 1 de los aspectos de Dios. Su persona. Busque las descripciones en cuanto al Señor y piense en cómo pueden sus atributos ayudarle en entender quién es Él. La meditación implica también recordar las verdades que ha aprendido. Salmo 63, 6. Gloria a Dios. Buscamos Salmo 63, 6. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 63, 6. Y dice Salmo 63, 6. Gloria a Dios. Dice, cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en la vigilia de la noche. ¿Usted está viendo? Hay que meditar cuando nos acostamos, piensa en Dios. Dice en Isaías que Él guardará en perfecta paz aquello en
cuyo pensamiento en Él persevera. Cuando nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, pensando en Dios, meditando en Dios, ¿usted sabe qué va a pasar? Que Dios va, aleluya, a enriquecer nuestro intelecto. Va a llenarnos de su naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dijo en el capítulo 8 de Romanos, en su versículo 16, dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el Espíritu de Dios que todo lo escudriña. Y el Espíritu de Dios que está en nosotros da testimonio a nuestro espíritu cuando somos hijos de Dios. O sea que tú mismo estás convencido si eres o no eres cristiano. Amén. Tú mismo a través de la palabra y a través de la meditación que tú haces en Dios te das cuenta, porque el Espíritu te va a decir a ti si tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Pues seguimos. Gloria a Dios. El Espíritu Santo le ayudará a lograrlo. Su tarea es recordar todo lo que le ha enseñado. Juan 14, 26 dice, y la misma unción, nosotros no tenemos necesidad de maestro, sino que el mismo Espíritu nos va a enseñar. El mismo Espíritu nos va a enseñar. Dice, nos va a enseñar a guiarle en toda verdad y justicia. Dice Juan 16, 13, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios. Punto número 2. Tenemos que meditar en su obra. En su obra. Enfóquese en las acciones de Dios en un pasaje. Salmo 77, 12. Vamos a ver qué dice. Salmo 77, 12. Gloria a Dios. Salmo 77, 12. Dice así: meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos. ¿Te está oyendo? Meditaré en todas tus obras. Pero yo soy una obra de Dios y usted. Amén. Entonces usted debería también meditar en usted mismo. Sí. Y estaré yo haciendo las cosas que Dios quiere. Esas son las meditaciones que debemos hacer en nosotros mismos. Y a Dios le agrada lo que estoy haciendo. Amén. Y está bien lo que estoy haciendo. O yo debería hacer eso o no. Oh, no. Es meditar en Dios. Mire, hermano, si usted lo pone en prueba, si nosotros siempre estamos pensando en Dios, no hay lugar donde pueda entrar el enemigo a hacer estragos en nuestras vidas. El meditar en Dios produce firmeza. El meditar en Dios nos da fortaleza. Como muestran sus acciones, su poder, sabiduría, justicia, santidad, amor, gracia y compasión. Piense en su maravilla. ¿Está oyendo? Salmo 145, 5. Nosotros debemos pensar en sus maravillas. Salmo 145, 5. Pensar en sus maravillas. Wow, pero yo era un hombre que no tenía perdón de Dios. Tú sabes lo malo que era yo. Y lo que ha hecho Dios en mi vida. Eso es pensar en sus maravillas. Pero mira qué maravilla, que el mal viene, mal tiempo, ciclones, vaguada, y el mal no puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque Dios se lo prohíbe. Eso es pensar en sus maravillas. Amén. Amén. Dice versículo 5 del Salmo 145. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Te está viendo? Amén.
Debemos meditar en todo eso, en la grandeza, en los milagros que Dios hace. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nuestra fe se fortalezca cada día más. ¿Cómo afectan las acciones de Dios su fe, sus temores, su esperanza? Pídale a Dios que le ayude a entender todo lo que sea necesario. Amén. Amén. Gloria a Dios. Punto número 3. Punto número 3. Su ordenanza al guiar, que Josué preste mucha atención. Al guiar, que Josué preste mucha atención o a los mandamientos de Dios y piense en qué requiere el de usted. ¿Qué requiere él de usted? Salmo 119, 15, donde leímos ahorita. Gloria a Dios. Hay que siempre meditar qué requiere Dios de nosotros. Salmo 119, 15. Gloria a Dios. Debemos meditar en eso, porque si lo hacemos seremos fortalecidos. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tu camino. Hay que meditar en eso y considerar el camino del Señor para nuestra vida. ¿Qué le exige? Oiga eso. ¿Qué le exige en cuanto a sus pensamientos? Palabra, interacción con otros, costumbres personales y acciones, cómo le protegen sus mandamientos, cómo nos protegen sus mandamientos. Gloria a Dios. Vamos a hacer esta pregunta. Es una pregunta. ¿Qué tienen en común la preocupación y la meditación? ¿Qué sucedería si usted sustituye sus pensamientos de ansiedad por la verdad de la palabra de Dios? ¿Sabe qué dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7? Echando sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de cada una de ellas. Dios tiene cuidado. O sea que cuando tú vas a meditar en Dios, tú no puedes. Tu preocupación, preocuparte, meditar y preocuparte son diferentes. No puedes juntarlo. Preocuparte es una cosa y meditar es otra. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Dice, la meditación es como un ancla para el alma. ¿Qué aspecto de su vida necesita estar anclada a la palabra de Dios? ¿Qué aspecto de nuestras vidas? Si tú tienes una situación en tu vida que no puede avanzar ni desarrollarte en la vida espiritual, anclate en Cristo. Cristo es el ancla. Llévaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Y tú vas a ver cómo Dios va a obrar de manera especial en ese asunto que te molesta. Gloria a Dios. Además, el hábito constante de leer libros centrados en Cristo es tan necesario que se ha llamado a esto con mucha propiedad el aceite de la lámpara de la oración. Sin embargo, demasiada lectura y poca meditación puede producir el efecto de una
lámpara volcada que se apaga por el exceso de ese aceite, cuya propiedad es alimentarla. ¿Se está yendo? Amén. Si tú te cansas la más de leer, y no te detienes a meditar, No te nada. se va a apagar la lámpara de tanto aceite que le ha echado. Y no ha prendido el fuego para que el fuego queme un poco de ese aceite para tú volver a echarle. Ha enriquecido tanto el intelecto que lo ha pasado ya. Amén. Gloria a Dios. Debemos ser sabios en este asunto. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento se conocen como el Pentateuco, del término griego Pentateucho, que significa los 5 quintos de la ley. Los 5 quintos de la ley. También se conoce como Torá, una palabra hebrea que significa dirección, ordenanza o ley. Amén. Hay que estar meditando en esto siempre. En Josué 1:8, la palabra hebrea haga, que traducimos comúnmente como meditar, significa gemir, gruñir, proferir, hablar o cavilar. En esencia debemos monologar o hablar en voz alta a nosotros mismos al procurar entender la palabra de Dios. Este término también puede encontrarse en otros 24 pasajes del Antiguo Testamento, entre ellos Salmo 1, 2, Salmo 63:6, Salmo 77:12 y Salmo 143:5. Amén. Gloria al Señor. De manera que la meditación es importante para nosotros. Si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, vamos a tener consecuencias. ¿Por qué vamos a tener consecuencias? Porque la palabra de Dios es la que nos proporciona que nuestra mente esté llena para los momentos difíciles. Cuando viene una prueba, con la palabra de Dios tú puedes resistirla, pero es que ya tú has meditado. La meditación produce en nosotros no olvidarnos de la palabra. La meditación, recordar, hablar, recitar la palabra. Tú leíste o estabas metido en prueba y te llegó una prueba. Recordar, pero la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia tenga su obra completa para que seáis cabales sin que os falte cosa alguna. Pero el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Pero el que la pida sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que van y vienen. Y el que pida así con duda, recuérdese que no va a recibir nada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esperamos que usted haya entendido y que cuando usted lea la palabra o se encuentre en algún momento difícil, medite en la palabra. Amén. Háblela en medio de la dificultad, de la prueba. También dice Santiago capítulo 12 en su capítulo 1 versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, porque después que haya resistido
le será entregada la corona de vida que ha sido guardada para aquellos que le aman. Todo eso hay que meditarlo. También dice en 1 de Corintios capítulo 10, en su versículo 12 y 13. Mire que está firme que no caiga, porque no ha venido ninguna tentación a ninguno de vosotros que no sea humana. Y más fiel y justo es Dios, que con la tentación enviará la salida. Pero también dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y a los que aman a Dios, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Todo eso es bueno meditarlo, para cuando usted esté pasando por momentos difíciles, usted pueda recitar la palabra de Dios y ellas lo van a fortalecer y van a darle la oportunidad de salir airoso. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y hasta una próxima entrega. Hasta aquí hemos llegado. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Y si quieres recibir alguna palabra o no entendiste estos términos que hemos utilizado en este estudio, puede llamarnos al teléfono 829-403-1333 o al 809-654-7209 y estaremos aclarándote algunas dudas. Yo soy tu hermano pastor José Gómez, que te dice hasta una próxima entrega. Shalom.